Bueno, las picaduras de abejas o de avispas ocurren en forma accidental y generalmente ocurren cuando son molestadas por alguna situación, porque por ahí la gente las descubre, los panales, y van y tratan de eliminarlas, y entonces a veces no se hacen con los métodos adecuados, ¿no es cierto? Hay que consultar siempre con los bomberos, que son los que saben cómo sacar los panales de abejas, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué pasa? Porque defienden su casa como cualquier ser vivo, el lugar donde habitan, donde están trabajando las abejas. Entonces son animales que atacan cuando son agredidos. Entonces por ahí, por supuesto, pasó gente inocente, me comentan que aparentemente fue en un lugar de una obra, quizás trataron de eliminar la colmena, como es comprensible, y esto provocó lo que ocurrió, ¿no es cierto? Se pusieron bastante agresivos por lo que se ve. Sí, porque hay distintas variedades de abejas, están las extranjeras y una serie más de abejas que son bastante agresivas, pero ocurren fundamentalmente cuando les pasa algo, cuando tratan de defender su territorio. Entonces, por lo general no son agresivas, digamos. Habitualmente no ocurre eso, ¿no es cierto? Solamente, como te reitero, cuando pasan, cuando vos encontrás y vas y las querés, y encima vas sin protección y sin las medidas adecuadas, era un lugar público aparentemente, pasaba gente por ahí, salieron en defensa y ocurrió esto. Lo importante es qué hacer para evitar ser picado, qué hacer cuando te pica, ¿no es cierto?, una abeja, qué puede pasar. La mayoría de las veces las lesiones no tienen mucha importancia clínica, pero hay casos particulares donde pueden llegar a crear riesgo de vida. Las picaduras que son más importantes son las que se localizan a nivel de la cabeza y del cuello, ¿no es cierto? Me comentabas de un caso en particular de una persona que le picó en la cara anterior del cuello. Claro, ahí en esa zona está la vía respiratoria y se inflama. La inflamación produce eso, una falta de aire, y que ocurren estas situaciones. Muchas veces hay pacientes que son, el 1% de las personas son hipersensibles, o sea, son alérgicas, y les puede producir mayores cuadros que lo habitual. En la mayoría de los casos aparecen en la zona de la picadura una roncha pequeña, y que produce dolor, calor, molestia, y que solamente aplicando compresas frías, ¿no es cierto?, se alivia y no hay necesidad de consultar al médico cuando son lesiones leves, ¿no es cierto? ¿Hielo, por ejemplo? Hielo o agua fría, ¿no es cierto? Un pañito con agua fría, y si hay por ahí en la casa una cremita antialérgica como el Caladril, por ejemplo, o el Macril, que siempre se le aplica un poquito y ya está. Pero hay situaciones donde se pone diferente y puede llegar a producir anafilaxia, o sea, una reacción generalizada. Ocurre en la mayoría de los casos cuando son atacadas por muchas abejas, ¿no es cierto? Cuando son muchas picaduras, puede producir una reacción hasta en los pacientes que no son alérgicos. Y hay algunos que con una sola picadura puede desencadenar todo el cuadro, de acuerdo a si son alérgicos, ¿no es cierto? Entonces, puede llegar a producir, cuando hay que tener cuidado y consultar urgente al médico, cuando la ampolla que se produce, la reacción esa, supera los 10 centímetros, o sea, se va haciendo más grande, cuando aparecen más lesiones en el cuerpo, cuando son muchas las que ya empiezan a aparecer con una reacción como urticaria. Cuando no cede, por ejemplo, a pesar de utilizar frío, por ejemplo. Claro, ¿no es cierto? Hay algunos que inmediatamente le producen una reacción generalizada, con aparición de ronchas en todo el cuerpo, con dificultad para respirar, con baja de presión, con náuseas, con vómitos. Esos son los cuadros que son graves y se dan fundamentalmente en los pacientes que tienen algún tipo de alergia a las picaduras, ¿no es cierto? Y también se da cuando son atacados por muchas abejas. Doctor, parece ser que entre estas personas, entre estos pacientes que habían sido picados por las abejas, había una embarazada. ¿Eso es un factor de riesgo o no?
Sí, bueno, todos los niños, los ancianos, las embarazadas son siempre una población de riesgo para cualquier tipo de patología, incluido en este caso. Entonces, lo que hay que hacer en estas situaciones son inmediatamente concurrir al hospital o al médico, ¿no es cierto?, para que tome las medidas necesarias. En algunos casos bastará con alguna inyectable o gotas o jarabe de acuerdo a la gravedad, ¿no es cierto? Y después también puede ocurrir que necesiten de ponerle adrenalina, ¿no es cierto?, en el caso que son muy graves. Entonces, Hay personas que han tenido que quedarse en observación con suero, por ejemplo. Claro, claro, por eso depende de cada organismo, porque no todos somos iguales y todos reaccionamos de manera diferente ante las picaduras de las abejas en este caso. Entonces, de eso depende fundamentalmente de la zona, de la región del cuerpo donde te pica. Recordar que siempre cuando es en la cabeza y en el cuello es más grave la situación, o más importante, por así decirlo, que si te pica en la mano o en la pierna, ¿no es cierto?, que más si es una sola picadura, no produce mayores trastornos. Entonces, si te pican muchas, o si sos alérgico, te puede complicarse la situación y te puede llevar a la internación y te puede poner en riesgo tu vida. O sea, por edema de glotis, o sea, no puedes respirar, se te baja la presión, te puede producir taquicardia o bradicardia, malestar general, náuseas, vómitos, en algunos casos hasta diarrea. Entonces, esos casos son los que necesitan internación inmediata, ya sea por unas horas hasta que se normalice, o algunos tienen que quedar varios días en control. Doctor, entonces lo ideal sería, en principio, tratar de resolver la situación por sí mismo, a través del frío, y a partir de allí el médico, ¿o no? Claro, o sea, si es que es una lesión simple, sí, es muy habitual de que por ahí hay personas, que sobre todo los que trabajan en el campo, que les pica una avispa, bueno, les pasa ahí nada más, no hay ningún problema. Se aplican compresas frías y con eso se reduce si tiene alguna cremita antialérgica. Y después hay casos, reitero, que requieren una atención médica inmediata. También hay otros que requieren atención en los días posteriores, cuando esa lesión se infecta. Cuando pasan los días, 3, 4 días, y no baja de tamaño, es más, se va poniendo más caliente, te pica, te arde, y seguramente ya vas a necesitar antibióticos. Eso ya es más posterior, ¿no es cierto? Pero bueno, en la urgencia muchas veces se necesita internación y asistencia médica inmediata. O sea que no se descarta, menos por ahora, que estas personas que han sido picadas tengan que tener un seguimiento durante los próximos días. Por supuesto, sobre todo los que han tenido que concurrir al hospital, tienen que estar alerta, sobre todo en el tema de las ronchas, esas que se le hicieron, si es que, reitero, si les aparece calor, dolor, picazón persistente, significa que puede agregarse ahí alguna bacteria de la misma piel que están ahí, que complican la situación, agregando una infección.